Ondas, acciones que transforman. Un espacio para líderes con visión sobre estrategia, riesgos y personas. En esta segunda temporada hablaremos sobre sostenibilidad, gobierno corporativo, desarrollo del talento y liderazgo femenino. Que la frecuencia inicie. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ondas, acciones que transforman. Hoy hablaremos de la G de Gobierno en materia de sostenibilidad. Nos acompaña un invitado muy especial y de la casa, Rodrigo Suárez. Rodrigo, bienvenido a nuestro podcast. Hola Carolina, muchísimas gracias por este espacio y bueno, hablemos un poco de gobierno. Rodrigo, de pequeño quería ser veterinario y hoy eres uno de los referentes más importantes en nuestro país en materia de sostenibilidad y de gobierno. Quisiera que abriéramos nuestro podcast hablando un poco de quién es Rodrigo y cómo es un día en la vida de Rodrigo. Varias cosas ahí, Carolina. Sí, de pequeño quise ser veterinario, influenciado por mis padres, los dos médicos, pero no soy muy amante de los temas médicos, quirúrgicos, sangre y demás y demás. Y me incliné, digamos, por los temas ambientales y han sido como mi pasión. Me siento a jugar un rato con mis hijos, hablo con mi esposa, después ya empieza la jornada laboral, aunque hago ejercicio por la mañana siempre. Ingeniero ambiental y sanitario, ¿alguna vez pensaste en hacer algo diferente? Sí, tuve otro enfoque en ingeniería de petróleos, pero tuve, digamos, un tutor en su momento que me dijo, mire, el futuro viene por el tema ambiental, me convenció, ingresé a la universidad, era el decano de la universidad, allí empecé a involucrarme en el tema, empecé a profundizarme, a apasionarme. Mi primer trabajo tuvo que ver con temas ambientales con gobierno, o sea, empecé a trabajar en el sector público y ahí estuve mucho tiempo vinculado al sector público. Entonces sí, me apasionaban los temas, entonces pasé como de la veterinaria, la ingeniería de petróleos y ya terminé, digamos, en la ingeniería ambiental y bueno, he profundizado en algunos temas allí. Rodrigo, me llamó la atención una frase que compartes en tus redes sociales y que quisiera que lo compartiéramos, digamos, que con nuestra audiencia, y la voy a citar y es: vaso medio lleno. Sé tu palabra, ser, hacer y tener. Quiero que nos cuentes un poco sobre esta frase y si es tu filosofía de vida. Parte definitivamente de mi filosofía corporativa, personal, familiar, para tener relacionamiento con otras personas y parto, digamos, de la lógica de ver el vaso medio lleno. No miro lo que hace falta, sino lo que tenemos. Y de ahí empezar a llenar. Y el ser, hacer, tener tiene una lógica. Si tú cumples con ser tu palabra, construyes unos valores, ¿sí? Construyes una forma de ser que rodea tu entorno. Cuando tienes ese ser, es fácil proyectar un plan de trabajo, una visión de lo que quieres hacer y puedes construir unos pasos a seguir. Entonces el ser más esos pasos a seguir te llevan a unos resultados. Entonces es una forma de orientar una forma de vida y es desde el ser, desde esa persona, con esos valores, con la construcción de un plan de trabajo y al final, digamos, unos resultados partiendo del ser. Rodrigo, eso que dices, digamos que da todo el sentido al frente de gobierno, ¿sí? Y estoy, digamos que totalmente de acuerdo. En este momento estamos en un punto en el que los temas de ESG y de sostenibilidad son bastante relevantes para las organizaciones. Quiero que nos cuentes un poco de forma breve qué es sostenibilidad, qué es ESG, cuáles son esas diferencias y cómo entra la G de gobierno en todos estos frentes. Mira, yo siento que hay como muchas formas de interpretar lo que es los temas ASG o ESG, pero para mí son unas métricas, la forma de cómo tú le reportas a tus grupos de interés lo que estás haciendo. La sostenibilidad para mí es todo, es, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible te trazaron unas metas allí, cómo queremos nosotros nuestro planeta Tierra, hacia dónde lo queremos ver, cómo queremos los temas de no pobreza, cómo queremos los temas de cambio climático, de agua, de energía, entre otros. Entonces, esa es como la lógica, el bien común, ¿sí? De cómo orientarnos hacia allá. Y lo puedes hacer desde la persona,
desde la persona como profesional, la persona como miembro de una institución, la persona como miembro de una familia, y esa es la forma, digamos, de llevarlo a la realidad. Y al final el gobierno es la forma como lo atacas. ¿Desde qué posición lo atacas? ¿Lo atacas desde una posición operativa? ¿Lo atacas desde una posición táctica? ¿O desde una posición estratégica? Tú decías, los temas ASG están en la mesa. Para mí están casi que mucho más arriba. Es decir, son unas cosas que son envolventes frente a la gestión que tienen que hacer una persona, una familia, una institución, una empresa, una corporación. Eso es lo que es mi consideración de lo que al final termina siendo el tema de sostenibilidad. Rodrigo, y si hablamos de compliance y sostenibilidad, ¿sí se están conversando o qué piensas que hay en esa relación? Es que al final el tema de cumplimiento, compliance, es ser tu palabra. ¿Sí? Tú lo dijiste, o sea, tú te comprometiste con unos valores, eso yo, lo escribí en mi visión, ese es ser tu palabra, cúmplela. ¿Sí? Y ya el tema de gobierno, gobernanza, sostenibilidad lo tienes más arriba, que es como un envolvente. Entonces, parte del cumplimiento, o sea, no hagas cosas detrás, no tapes, no te calles, no lo escribas de una manera que no se den cuenta, sé tu palabra. Pero entonces, ¿cómo le podemos decir a las organizaciones, ¿sí? y a nuestra audiencia hacer un gobierno corporativo sostenible, teniendo en cuenta lo que mencionas, sé tu palabra, pero cómo migrar a gobiernos corporativos sostenibles? O sea, creo que cada vez el rol, digamos, de la sostenibilidad es mucho más complejo, porque seguramente inició desde una posición táctica que era como el ambiental o el de talento humano, ¿sí? Y la sostenibilidad ha venido subiendo a posiciones estratégicas. Y hoy uno ve en muchas organizaciones vicepresidentes de sostenibilidad. Son lo que están tratando de articular todas estas posibilidades y necesidades en el marco de ese bien común. Entonces, las comunidades o las organizaciones tendrán que ver cómo, de una manera, desde el ser, pueden construir un marco de políticas, de funciones, de directrices que aborden todos los temas de sostenibilidad para efectos de seguir cumpliendo en su bien, en su necesidad, en su función, en su misión, pero también en el marco de su entorno, cómo articulan lo que ellos son con su entorno. Lo que estás comentando de los stakeholders y viendo como esa dinámica de la organización, ¿cómo pueden ser esas estructuras sostenibles que se tienen que tener en cuenta y qué recomendación le podrías dar a nuestra audiencia sobre cómo tener esa comunicación directa para esos stakeholders y cómo hacer esos reportes? Yo tengo ahí dentro de otras lógicas que trabajo esas palabras que hablábamos ahorita de ser tu palabra, el vaso medio lleno y demás. Lo que es oscuro, acláralo. Y si tú estás viendo algo que es oscuro, de pronto que tú lo tienes muy privado en una junta directiva, en un comité directivo o en unas reuniones, digamos, de consejo, lo que sea, yo pienso que eso hay que abrirlo un poco más. Abrirlo es generar espacios en donde tú le comuniques de una manera vertical a toda tu comunidad, ¿sí? A toda tu empresa, a todos tus grupos de interés. Y no necesariamente tiene que ser una comunicación una vez al año en un informe de sostenibilidad, en un reporte de sostenibilidad, un reporte de gestión. Todo lo puedes hacer de diferentes maneras. Un podcast es una manera valiosísima de hacer, de demostrar lo que haces de una manera transparente, desde el ser. Entonces, al final, lo que es oscuro, acláralo. Hazlo de diferentes formas. Sé que un tema que te gusta es el frente de riesgos. Entonces, ¿cómo logramos que se converse el área de sostenibilidad con el área de riesgos? Y un ejemplo que podemos ver es los temas de clima. Y analizando el estándar de cambio climático, TCFD, donde tenemos que identificar los riesgos físicos y los riesgos de transición, respetando también, digamos que esas metodologías de reconocido valor técnico sobre las cuales las áreas de riesgo de las organizaciones han venido trabajando y para tener sistemas integrados de gestión. Entonces, ¿cómo crees que se deben conversar estas dos áreas? ¿Tú crees que eso es algo relevante para todo lo que estamos desarrollando? Sin duda alguna. Y ahí lo que está pasando, y como tú lo planteas, es la lógica de lo operativo, lo táctico, lo estratégico. El tema de riesgos tiene una lógica estratégica y la ha tenido siempre. Lo que pasa es que han llegado, digamos, unos riesgos ambientales, sociales y de gobierno que se han vuelto también estratégicos. Y eso genera una dinámica, un factor que está cambiando, que es dinámico. Entonces, hoy, digamos, esos escenarios de riesgos no lo están cambiando. Y es reciente.
no muchos éramos conscientes de que, digamos, los impactos del cambio climático se iban a sentir. Nosotros pensamos que eran las futuras generaciones. No, no son las futuras generaciones. Seguramente tú ya lo estás viviendo, yo lo he vivido. Estamos saliendo y estamos saliendo de una niña, estamos entrando en un niño, ¿sí? Y eso ya lo estamos viviendo. Entonces, las organizaciones tienen que ver ese riesgo estratégico, cómo les está cambiando para su continuidad de negocio, para su cadena de suministro, ¿sí? Para proveer trabajadores el día de mañana. Y uno se pone a ver, y eso es uno de los retos más importantes. Entonces, esas metodologías tienen que ser dinámicas y cambiantes, y tienen que ajustarse a las necesidades de lo que está pasando. Rodrigo, entonces, cuando vamos a ver los riesgos puntuales ESG, por ejemplo, ¿lo vamos a ver desde la estrategia? ¿Crees que es un tema de visión? Y esto te lo pregunto porque a veces se queda en el área de sostenibilidad. Es necesario subir los riesgos, validarlos con la alta gerencia, tenerlos en cuenta en las estrategias de la organización. Definitivamente un área de sostenibilidad cobra valor si logra que esos riesgos ESG puedan ser, digamos, identificados, valorados y que se vuelvan unas oportunidades a lo largo, digamos, de la corporación, ¿sí? Volver esos riesgos también unas oportunidades es la función principal, digamos, de un oficial de sostenibilidad. Digamos, escalarlo a un nivel estratégico y que se entienda cómo pueden generarse oportunidades, pero también cómo prepararse, cómo anticiparse a los eventos que puedan venir. Y no lo estoy hablando solo desde la visión de cambio climático, situaciones de contaminación del aire, lo que estamos viviendo en algunas ciudades de Colombia. Nos toca parar la ciudad porque estamos ante eventos de contaminación, y si paramos la ciudad y yo soy un proveedor de temas médicos, pues tengo que tener unos riesgos allí identificados, gestionarlos y atenderlos de manera adecuada. Rodrigo, sabemos que para tener un gobierno corporativo hay que entender muy bien el espíritu de la organización. ¿Qué recomendarías tú a las empresas que están iniciando por este camino, que quieren definir su estrategia de sostenibilidad, que quieren definir también sus métricas ambientales, sociales y de gobierno? ¿Por dónde empezar? A mí algo que me ha llamado la atención y que me gusta también es el tema de gestión del cambio y el tema de innovación. Y hay una serie de metodologías allí. Y yo creo que las empresas, desde el punto de vista del gobierno corporativo, pudieran incluir temas de gestión del cambio, de la innovación, que pudieran hacer ejercicios tipo metodologías Scrum, que les permitan tomar decisiones rápidamente y entender estos riesgos ambientales, sociales y de gobierno, cómo afectan diferentes áreas de la organización y cómo se pueden gestionar estos temas. Entonces, creo que las juntas directivas deberían empezar a incorporar estos temas rápidamente, porque estos ya no son necesariamente temas del oficial de sostenibilidad o del oficial de riesgos, sino de juntas directivas, de comités directivos que deberían realmente empezar a incorporarlo de una manera desde gestión del cambio, innovación. ¿Y cómo hacer, digamos que, o qué paso seguir para poder llegar a esa alta gerencia? Me estás hablando de las juntas directivas, deben incorporarlo ya. Podemos ver temas que se han presentado en frentes ya de litigios, ¿sí? Desde focos ambientales. ¿Cómo hacer para que se interiorice más desde la alta gerencia? Yo me imaginaría, y como es un aspiracional, es que sea un tema preventivo. Tiene que ser un tema preventivo, porque como tú me lo planteas, es otra forma, ¿no? Pero la letra entra con sangre, ¿no? O sea, un tema correctivo. Y no necesariamente debería ser así. ¿Cómo yo incorporo los temas desde una mirada preventiva? ¿Cómo estoy alerta, atento? ¿Cómo me anticipo, digamos, a esas situaciones? Entonces, la junta directiva debería como empezar a escuchar nuevas voces de lo que está pasando, y nosotros como ciudadanos tenemos ese rol de cómo generar conciencia, cómo generar información que permita esa toma de decisión. Rodrigo, vamos a hacer una dinámica. Te voy a ir diciendo palabras y quiero que me digas lo que se te venga a la cabeza. Lo primero que se te venga a la cabeza, que me digas qué significa para ti. ¿Listo? Dime estilo de vida sostenible. Paso. Sostenibilidad. Estilo de vida sostenible. ESG. Métrica. Campo. Nutrir, proveer. Economía circular. Más con menos. Adaptación. Lo que nos tocó. Compensación. Greenwashing. Greenwashing.
Ja, Defíneme greenwashing. no paso. Biodiversidad. Subvalorada. Clima. Cambiante. Sobreconsumo. Expuestos. Ética y transparencia. La estamos perdiendo. Gobernanza. Sé tu palabra. ODS. Casa común. Planeta. En riesgo. Rodrigo, millón de gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast y a nuestra audiencia, gracias por estar conectados en nuestro podcast. Los esperamos en un nuevo episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Gracias por escuchar nuestra frecuencia y ser parte de la comunidad Marsh McLennan. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Conoce más sobre nosotros visitando nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.